¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les recuerdo tener a la mano su Biblia, su libreta, tomar apuntes, registrar los versículos que menciono y corroborar que comparto con ustedes la palabra de Dios. No mi opinión ni la de ningún hombre. Hoy hablaremos del poder de Dios operando en esta ocasión en la vida de Moisés. Moisés había huido de Egipto después de matar a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Lo vemos en Éxodo 2, 11 y 12. Y Dios lo llamó de en medio de una zarza ardiendo en medio del desierto para que regresara a Egipto y liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo vemos en Éxodo 3. Moisés estaba considerando la situación desde un punto de vista humano. Número 1. La magnitud de la obra que Dios le pedía hacer. Sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él se sentía imposibilitado para tal hazaña. En Éxodo 12, 37 y 38 vemos que eran alrededor de 600,000 hombres de a pie, sin contar con los niños y las mujeres, y que con ellos iba mucha gente, ovejas y ganado. Número 2. Moisés consideraba su edad. Él tenía 80 años y había perdido la confianza que tenía en sí mismo a los 40. Número 3. A Moisés se le dificultaba hablar. Podemos deducir de Éxodo 4:10 que era tartamudo. Los invito a leer estas líneas. Moisés cuestionó a Dios preguntándole por qué lo había escogido, como si Dios estuviese cometiendo un error. Moisés tenía sus ojos puestos en su limitada naturaleza humana y no en la naturaleza de Dios. Por lo general, tendemos a ver lo que no tenemos y al contrario, Dios usará lo que tengamos por insignificante que parezca para su obra. En Éxodo 4:2, Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Era el tipo de vara que usa un pastor de ovejas, en la cual no había nada especial. En el versículo 3, Dios le dijo a Moisés, échala en tierra. Y la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés, al ver esto, huyó de su propia vara. Esa vara tenía un potencial que Moisés nunca había considerado. En el versículo 4, el Señor le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Quienes saben de serpientes saben que nunca se deben tomar por la cola, pero Moisés lo hizo en obediencia al mandato de Dios y la culebra se volvió vara en su mano. Dios le hizo saber a Moisés que con esa vara haría aquello que Dios le estaba encomendando. Cuando Moisés quería que Dios interviniera, alzaba su vara y Dios intervenía. Cuando fue necesario, Moisés extendió su vara y el mar rojo se dividió, dejando seco el camino para que cruzara todo el pueblo de Israel. Y al haber cruzado hasta el último israelí y su última oveja, Moisés volvió a alzar su vara para que las aguas se cerraran nuevamente, provocando así la muerte de los soldados egipcios que los perseguían. La liberación del pueblo de Israel se hizo a través de una vara. Así ha sido a lo largo de la historia, así es y así será. No hay enemigo que prevalezca en contra de Israel, pueblo elegido por Dios, del cual hoy somos parte. La única herramienta que Moisés necesitó para hacer lo que Dios le había mandado fue su vara. Éxodo 4:17 nos dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. El poder no estaba ni en Moisés ni en su vara. El poder es de Dios. Como creyentes comprometidos, nosotros tenemos en nuestra Biblia un símil de la vara de Moisés.
En ella está el poder que necesitamos para hacer todo lo que Dios nos pida que hagamos. La Biblia es un libro sobrenatural. El primer registro que tenemos de la voz de Dios en la Biblia es la expresión creativa "sea la luz". Sin embargo, otros textos bíblicos indican que antes de la creación de la luz por la palabra de Dios, el poder de ésta ya había creado de la nada los cielos y la tierra. Salmos 33:6 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios contiene el aliento de su boca, el aliento de Dios, en el cual hay poder. Al hablar del aliento de Dios, estamos hablando de poder. Recordemos que cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida, y no fue hasta entonces que se convirtió en un ser viviente. Lo vemos en Génesis 2:7. No dejemos de maravillarnos del poder de Dios, dando todo por hecho. De manera que al conocer, confesar y obedecer su palabra, podemos influir o afectar nuestra vida personal, nuestro entorno, el curso de nuestra nación e incluso situaciones a nivel internacional. El caso de Moisés, que acabamos de mencionar, es un ejemplo de ello. Él obedeció la palabra de Dios y fue usado para influir y cambiar el rumbo de la nación de Israel, que había vivido 430 años de aflicción en Egipto. Fue un hombre el que cambió el rumbo de una nación, respaldado por Dios. La palabra de Dios tiene poder, como ya dije, al creerla, al confesarla y al obedecerla. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7 nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Sigue la escritura en el versículo 7, nos dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En estas líneas vemos que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios, subrayemos creados. La misma palabra de Dios los sustenta, subrayemos sustenta. Y llegado el tiempo fijado por Dios, serán destruidos por ella, por la palabra, subrayemos destruidos. De manera que vemos que la palabra de Dios crea, sustenta y elimina. Me remontaré una vez más al principio de la creación, en el que Dios hizo todo lo que hoy existe, y es manifiesto que la ilimitada capacidad de Dios no necesitó de materia prima para crear a través de su palabra todo lo que nuestros ojos ven. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos hace entender. Vemos que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. En estas líneas vemos que Dios hizo todas las cosas de la nada, es decir, sin necesidad de materia prima extraída de la naturaleza o de alguna otra cosa creada. Dios, a diferencia de los seres humanos, no necesita nada de lo que existe para poder crear. Tampoco ocupa la ayuda de nadie, pues el poder de su palabra lo hace todo. El género humano necesita materia prima para transformar a esta en productos o bienes de consumo. Por ejemplo, el carpintero necesita madera para hacer muebles. El zapatero utiliza cuero para fabricar zapatos, bolsas o artículos de piel. El orfebre crea diversos tipos de joyas con oro. El químico farmacéutico ocupa de sustancias extraídas de las plantas
para elaborar medicamentos o fármacos. Dios no es hombre, ni tampoco mujer. Oseas 11:9 nos dice, Dios soy y no hombre. Y por lo tanto no tiene limitaciones propias del ser humano. Él es espíritu perfecto. Tal como lo enseñó Jesucristo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, nos dice Juan 4:24. La fuerza creativa de nuestro Dios radica en su palabra, la cual hizo de lo que no se veía todas las cosas maravillosas y hermosas que hoy existen y nos rodean, incluidas aquellas que no vemos, es decir, las espirituales, entre las que se cuentan ángeles, arcángeles, querubines, serafines, así como todo lo que pertenece a la creación invisible de Dios. Isaías 66:1 y 2 nos dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles. Nada hay que el género humano pueda hacer para impresionarlo. No hay casa o templo que el ser humano pueda construir para él. Sin embargo, nos dice la Escritura que él pondrá sus ojos en el pobre y humilde de espíritu, el que tiembla ante su palabra. Entiéndase que al hablar del pobre y humilde de espíritu, no se está hablando de dinero. Él considera al que tiembla ante su palabra, al que es humilde de corazón. Como Moisés, que huyó temeroso de su vara cuando se convirtió en culebra y reconoció el poder potencial que había en ella, nosotros debemos reconocer el poder que hay en la palabra de Dios y ser temerosos de ella, tomarla en serio, es decir, ser reverentes y sentir un temor santo ante ella. Cuando Moisés volvió a tomar su vara, lo hizo con firmeza, que es como nosotros debemos empuñar la palabra de Dios, que es hoy y seguirá siendo nuestra principal arma, tanto ofensiva como defensiva. Nosotros podemos y debemos proclamar la palabra de Dios y confiar, es decir, tener fe, lo que significa tener la convicción y la certeza de que Dios intervendrá en la situación sobre la que proclamamos su palabra y veremos su poder actuando sobre ella. Moisés usó su vara como nosotros podemos usar la palabra de Dios, sin olvidar que en todo caso el poder y la gloria es de Dios. Dios no descendió de su trono para quitarle la vara a Moisés y decirle, yo lo haré. Moisés debió usar su vara, así como nosotros debemos usar la palabra de Dios. Les agradezco el poner atención a mis palabras. Los invito a seguirme tanto en Facebook como en YouTube, donde la página se llama, o el espacio se llama Tiempo con Dios, Lorena Martínez Villazón. Si no agregamos Lorena Martínez, quizá les sea más difícil encontrarme, ya que hay otras páginas con el nombre Tiempo con Dios. Bendiciones.